We're going to continue Vamos a continuar. and look into the book of Jude, Vamos ahora a ver el libro de Judas, the epistle of Jude. la epístola de Judas. The epistle of Jude was written Esta epístola fue to escrita directly fight against. Oh, you can't hear me? Okay. ¿No me Hermanos, escuchan? arriba el micrófono. No No se pueden oye. oír, por favor. Let's try again. How about now? ¿Se oye mejor ahora? Sí, se oye Bueno, mejor. Okay. Ok, Gracias, Señor. gracias Alex. There are many passages in the New Testament Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento that warn against apostasy coming into the church. que nos advierten de la apostasía que entra a la iglesia. What is apostasy? ¿Y qué es apostasía? It is someone who directly opposes the work of God. Es alguien que se opone directamente a Dios. It's people who come into the church Es gente que llega a la iglesia and act like believers. y actúan como creyentes, They look like believers, se ven como creyentes, but they come in to try to deceive and pull people out of the church. pero entran para tratar de engañar y sacar a la gente de la iglesia. We have a saying in English En inglés tenemos un dicho that they are wolves dressed like sheep. que son lobos vestidos de ovejas. They come in and they look like sheep, Entran, se ven como ovejas and then their true nature is revealed, y luego se revela, and they try to take away as many sheep as they can. se rebelan en contra del pastor y tratan de llevarse a todas las ovejas que puedan. There are warnings of this in the New Testament, En el Nuevo Testamento tenemos varias advertencias, so let's look at a few of them. así que vamos a ver algunas. Matthew 24, Mateo 24, verses 11 through 12. 11 y 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Also verse 13, sorry. Y el 13 también, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. He says many false prophets will rise up Dice aquí, muchos falsos profetas se levantarán and cause many to turn away. y van a hacer que muchos se alejen, But only those who endure to the end will be saved. pero solo aquellos que perseveren hasta el final serán salvos. Paul also talked about disciples being drawn away from the faith. Pablo también habló de discípulos que se apartaron de la fe. Also Peter. También Pedro. Look at 2 Peter chapter 2 and verse 1. Veamos segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. And also verses 2 and 3. Y versículos 2 y 3. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Peter warned about false teachers who would come in. Pedro advirtió de estos falsos maestros And que entrarían. He warned that many would come in and many would follow them and turn away from the faith. Y advierte que muchos van a venir y muchos los van a seguir a estos falsos maestros y se van a apartar de la fe. And he used that phrase, that they would, that the false teachers were already in the church.
Él dijo que estos falsos maestros ya estaban en la iglesia. In other words, the early church had many false prophets in it, En otras palabras, la iglesia primitiva tenía muchos falsos maestros. and Jesus said in Matthew 24 that even in the end times there would be many false prophets who would rise up. Y Jesús dijo en Mateo 24 que aún en los tiempos del fin iban a haber muchos falsos profetas que iban a apartar a las personas. So the danger of this apostasy was already quite prevalent in the early church. Así que esta apostasía ya era prevalente en la iglesia primitiva. And Jesus says it will continue to increase even into the last days. Y Jesús dijo que se iba a ir incrementando aún en los tiempos del fin. And if you look through Matthew 24 where he gives his discourse on the second coming, Y si observamos en Mateo 24 donde Jesús da el discurso de su venida, the theme of that is deception. el tema que él da ahí es el engaño. He says, be careful that no one deceives you. Él dice, mirad que nadie os engañe, Many would be deceived and turn away. porque muchos serán engañados y se van a apartar. So the book of Jude, Así que el libro de Judas, the epistle of Jude, perdón, la epístola de was Judas written fue escrita to confront para these- confrontar these false teachers. a estos falsos maestros. Let's look at there's only one chapter. Solo hay un capítulo de Let's- esta epístola. So the time period that he's writing is during a time when apostasy is in the church. El tiempo en el que esta carta fue escrita es cuando la iglesia tenía apostasía. The purpose is to encourage those to be sanctified and preserved from apostasy. El propósito es animarlos a que se santifiquen y advertirles de la He also apostasía. takes a few verses to describe what these false teachers are. Y también Judas se toma varios versículos para describir cómo son estos falsos And he profetas. closes out with a blessing and an encouragement. Y termina con una bendición y dándoles ánimo. So let's read verses 1 and 2. Leamos los versículos 1 y 2. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. So he identifies himself. Él se identifica, He says, excuse me, he is Jude, él dice que es Judas, the brother of James, el hermano de Jacobo, de Santiago, and a brother or a servant of Jesus Christ. y siervo del Señor Jesucristo. Many people believe Muchos creen that Jude que Judas is the brother of James, es el hermano de Santiago o de the Jacobo, author of the book of James, the epistle of James. el autor de la epístola de Santiago. So that makes Jude also a brother of the Lord Jesus. Por lo tanto, esto significa que Judas también era hermano de Jesús. Many historians believe that. It's very likely that that is the case. Muchos historiadores lo creen y lo más probable es que así sea. He's addressing his audience, Él está dirigiéndose a su audiencia, which is those who are called, sanctified by the Father, and preserved in Jesus Christ. que son los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. So this could be anyone. Así que estas personas podrían ser Any of cualquiera. us who are called, sanctified, and preserved Cualquiera de nosotros que hemos sido llamados, santificados y guardados. He concludes this with the typical opening phrases of mercy, peace, and love being multiplied to us. Y él incluye estas palabras que eran usuales para las epístolas, donde desea la multiplicación de la misericordia, la paz y el amor. Excuse me, my notes are acting up. Sorry. 1 second. My notes. There we go. So what does it mean to be called? ¿Qué significa ser Those who are llamados? called according
to God's purposes. llamados conforme a los propósitos de Dios. We have a high and holy calling, right? Tenemos un alto llamado, ¿verdad? We are preserved Somos preservados and then sanctified, y set santificados, apart to the ministry, set apart to the work. apartados para la obra, para el ministerio. And then he gets into the purpose of the book in verses 3 and in 4. Y los versículos 3 y 4, él expone cuál es el propósito de esta carta. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado 3 and 4, please. porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. The purpose of this book El propósito de este libro is to write unto all of those who have the same salvation. He says a common or shared salvation in Jesus Christ. es escribirle a todos los que comparten la salvación en Cristo Jesús, And exhort us y para animarlos that we should contend for the faith. para contender por la fe. What does that mean? Contend for the ¿Y faith. qué significa contender por la fe? Fight, to Pel- strive to contend for the faith. Pelear para contender. And now why do we have to contend for the faith? ¿Por qué tenemos que contender por la Why? fe? ¿Por What does qué? it say in verse 4? ¿Qué dice en el versículo 4? What does it say? Why do we have to contend for the faith? ¿Por qué hay que contender por la fe, según el versículo 4? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Crept in. There were people who had entered into the church Había personas que habían entrado a la iglesia without being noticed. sin que nadie They los came in notara. as wolves dressed like sheep. Nuevamente como lobos vestidos de ovejas. And they were, before it says they were even ordained. Some of them were set apart already, but they come in and they disguise themselves and they turn from the grace of God. Dice que desde antes habían destinados, pero se han metido y disfrazado. Now, I want to consider the time in which this was written for a moment. Ahora, quiero que consideremos el And momento en que esta epístola fue escrita. Hope this will warn us even more. Y espero que esto sea una mayor advertencia para nosotros. The fact that this was written during the time of Paul and Peter and James, El hecho de que esta epístola fue escrita durante el tiempo de Pablo, de Pedro, de Santiago, these great apostles, great estos men, grandes apóstoles, estos grandes hombres, that such a thing could happen even during their time, de que algo así pudiese suceder aún en el tiempo de ellos, should warn us of how quickly something like this can happen, even in our own churches. nos debería advertir a nosotros de cuán rápidamente puede suceder algo así, incluso en nuestras So we iglesias. have to be very careful Así que tenemos que tener mucho cuidado and contend, to battle for our faith, but Y- also our churches and our homes especially. y contender, pelear por nuestra fe, por nuestras iglesias e incluso quizás por nuestros hogares. We have to be very careful. Debemos tener mucho cuidado. So some come in Así que ellos entran and they even deny Christ. y aún niegan a Cristo. They turn people from the grace of God Ellos apartan a las personas de la gracia de Dios into lasciviousness or evil. y que convierten en libertinaje y maldad, And deny the Lord. lascivia, They're- y niegan al Señor. Lascivia dice en inglés. People who are in the church La gente que está en la iglesia encouraging people to lasciviousness or uncleanness. animando a otros a la impureza, a la And they're lascivia, in denying
Christ. y a negar a Cristo? Back into verse 3. En el versículo 3, That phrase towards the end, which was once delivered unto the saints. esa frase que está al final, por la fe que ha sido dada una vez a los santos. This doctrine, this faith that was delivered to us for all time. Esta doctrina, esta fe que nos ha dado, que nos ha sido dada The durante faith todo that el was tiempo. delivered back then, the gospel of Jesus Christ. La fe que fue entregada en ese tiempo, el it's evangelio del Señor The Jesucristo, same yesterday, today, and forever. que es el mismo ayer, hoy y And por there are siempre. People who come in Y hay personas que and vienen they look to act contrarily to that. y comienzan a against it. actuar en una forma contraria, en contra de esta fe. My notes are really acting up here. There we go. All right. Some even, they don't, let me see. Back to verse 4. El versículo 4, They deny the only Lord God and our Lord Jesus Christ. niegan a al único Dios soberano They turn- y a nuestro Señor Jesucristo. They turn the grace of God into uncleanness or lasciviousness. Y cambian la gracia de Dios y la convierten en They libertinaje. turn it into something that's perverse. La convierten en algo perverso. And they make very small compromises to God's word Y hacen componendas con la palabra de Dios. to change it just a little bit La cambian solo un poquitito to accommodate sin para acomodar allí el pecado. and therefore pull people off the path of righteousness. Y de esta manera sacar a la gente del camino de justicia. Let's look at, let me see, 2 Timothy, I think. Vamos a 2 de Timoteo. 2. 2. Oh, I'm in the wrong. That would have been interesting. 2 Timothy 2. No, I'm sorry, that's the wrong verse. Never mind. 2 Timothy 2. Oh, yeah, sorry, verses 11 and 12. 2 de Timoteo 2, 11 y 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Yes, please. Si sufrimos también, reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. The grace of God teaches us. Oh, I'm sorry, I've got the wrong verse. Excuse me, it's Titus. I wrote the wrong verse. Perdón, leímos equivocada la escritura, hermanos. Es Tito. Sorry, hermanos. Titus 2, 11 through 12. Perdón, es Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación There we go. a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. So the grace of God teaches us La gracia de Dios nos enseña to deny ungodliness and worldly lusts, para negar los deseos mundanos, to live soberly or carefully, para que vivamos sobriamente, con cuidado, righteously and godly justamente y piadosamente in this world. en este mundo. Many people will come in and try to pervert the doctrine of Christ, Muchas personas van a venir para intentar pervertir la doctrina de but Cristo, we must always remember pero siempre debemos recordar that the grace of God que la gracia de Dios teaches us nos enseña to live righteously in this present world. a vivir con justicia en este mundo presente. And anyone that teaches us to compromise in any way Y cualquiera que nos enseñe a condescender o a bajar el estándar de alguna manera, is teaching contrary to what God's word really is. está enseñando en forma contraria a lo que en verdad Dios es. So they will
seek to pervert the doctrine of grace, Ellos van a procurar pervertir la doctrina de gracia and they will also y también deny God's authority. van a negar la autoridad de Dios. And again in verse 4 it says they deny the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Porque dice en el versículo 4 que ellos niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor This Jesucristo. is something we see every day. Y esto in es this algo world. que vemos todos los días en este mundo. They deny the power and authority of our God in heaven and the Lord Jesus Christ. Niegan la autoridad y el poder de nuestro Dios Padre Celestial y del Señor Jesucristo. There's very little respect for the Word of God. Hay muy poco respeto por la palabra de Dios. There's no respect for God's law No respetan la ley de Dios or His authority o su autoridad or the standards that He has set forth in His Word. o el estándar que Dios ha puesto en su palabra. I read a biography of a very famous man, Leí la biografía de un hombre Who muy was- famoso, a very powerful businessman, un hombre de negocios muy poderoso. and he passed away several years ago. Hace muchos años él murió And in this biography, y en su biografía the author was asking him about his religious beliefs. el autor le estaba preguntando acerca de sus creencias And religiosas. the man answered, Y este hombre he said, contestó, well, I believe, he asked him what he thought heaven was like. le preguntó cómo creía él que era el cielo. And he said, heaven is like a big house. Y le dijo, el cielo es como una gran casa, Heaven is like a very big house. como una casa muy grande. And all of the religions in the world Y todas las religiones del mundo are like different doors son como puertas distintas, diferentes puertas into the same house. para entrar a la misma They're casa. just different ways to get to the same place. Son diferentes formas de entrar al mismo lugar. Is that what God's word says? ¿Es eso lo que la palabra de Dios dice? No, not at all. No, para But nada. many people hear that Pero muchas personas escuchan esto and believe that. y lo creen. Well, you can, as long as you're a good person, Mientras seas una buena persona, you'll make it. lo vas a lograr. As long as you do good things, you'll make it. Si haces buenas obras, lo vas a lograr. Doesn't matter which God you believe in, we're all going to the same place. No importa en cuál Dios crees tú, todos vamos al mismo lugar. But that's not true, is it? Pero eso no es cierto, ¿verdad? Our responsibility as believers, as pastors, as leaders, Nuestra responsabilidad como cristianos, como pastores, como líderes, is to contend for the true faith, es contender por la which verdadera fe, says there's only one door. que dice que hay solo una puerta. Jesus said, I am the door. Jesús dijo, yo soy la I am the puerta. way, the truth, and the life. Yo soy el camino, la verdad y la No vida. one comes to the Father Nadie viene al Padre except through me. si no es por mí. Right? People come into the church La gente entra a la iglesia and they use subtle ways y usan formas sutiles of trying to diminish the authority of Christ. para intentar disminuir la autoridad de Cristo. Other religions O- will say that Jesus existed. Otras religiones dicen que Jesús existió, They will say that he was a good person. dicen que fue una buena persona, They may even say that he was a prophet. incluso hay quienes dicen que fue un profeta. And what they're doing is they're trying to get us to have a similar interest Y de esta manera intentan que tengamos un interés by parecido saying, al de ellos, we all believe in Jesus. para decir, nosotros Well- no creemos en Jesús. But they don't believe that Jesus is the Son of God. Pero lo que ellos no creen es que Jesús es el Hijo de They don't Dios. believe that Jesus came to this earth, died on the cross, and rose again. Ellos no creen que Jesús vino a esta tierra, murió en la cruz y resucitó. And if you don't believe that, Y si tú no crees eso, then we don't have similar beliefs. entonces nuestras creencias no se parecen, no son iguales. Jesus Christ is the Son of God. He came to the earth as a man. Jesucristo es el Hijo de Dios, Él vino a esta tierra como He hombre. died on the cross and he rose again 3 days Murió later. en la cruz y se That levantó y is resucitó what al our tercer faith día. is. That is what we contend for. Esa es Now- nuestra fe. Por eso es por lo que nosotros contendemos. It's not a license to go out and, protest or fight in the streets. That's not what he's talking about. Ahora, esta no es una licencia para ir por las calles y protestar y hacer una manifestación. It's not a license to go out and fight with people who
who don't believe the same thing we believe. No es una licencia para salir y pelearnos con las personas que no creen lo mismo que We nosotros. are supposed to vigorously preach God's word and God's truth. Lo que sí debemos hacer es predicar vigorosamente la palabra de Dios y la verdad de Dios. Preach against sin, Y predicar en contra del pecado. while also preaching to love your neighbor as yourself and so forth. Mientras predicamos amar a nuestro prójimo y lo demás. Never compromise God's truth. Y nunca bajar el estándar de la verdad de Dios. The Nunca enemy- condescender. The enemy is always looking to have us compromise. Porque el enemigo siempre está buscando que comprometamos la verdad. And people will always look to cause us to compromise. Y la gente siempre va a andar procurando que nosotros bajemos el estándar, que hagamos componendas. Now let's look at verses 5 through 7. Vamos a leer ahora los versículos del 5 al 7. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Now, in verse 4, he gives them the example of those who have crept into the church and look to diminish the authority of God. En el versículo 4, él pone el ejemplo de aquellos que se han infiltrado en la iglesia procurando disminuir o rebajar la autoridad de Cristo. And to reinforce this point, Y para reforzar este punto, he now gives 3 examples él ahora nos da 3 ejemplos in which the ungodly did not escape God's judgment. en los cuales los impíos no pudieron escapar del juicio de Dios. He talks about Israel in the wilderness, Él habla de Israel en el desierto, the angels in heaven who fell away with Lucifer, los ángeles del cielo que cayeron junto con Luzbel, and also Sodom and Gomorrah. y también Sodoma y Gomorra. We all know a well-known event in Israel's history was God bringing them out of the land of Egypt. Una verdad que conocemos muy bien de la historia de Israel es que Dios los sacó de la tierra de Egipto. And yet, despite being saved in the wilderness, Y a pesar de que ellos fueron salvados allí en el desierto, there were many that God had to destroy because they were not obedient to what God was saying. a muchos de ellos Dios los tuvo que destruir porque no estaban obedeciendo lo que Dios les Those who decía. did not believe, Los que no creyeron. because and those who were not able even to enter into the promised land, they wandered in the wilderness for 40 years. Los que no pudieron entrar a la tierra prometida, que se quedaron vagando en el desierto durante 40 años. Those who were not obedient Los que no fueron obedientes at Kadesh Barnea en Cades Barnea, were not able to enter into the promised land. ellos no pudieron And entrar a la tierra prometida They perished in the wilderness. y perecieron en el They desierto. perished in the wilderness because they were not obedient. through Perecieron en faith. el desierto porque ellos no obedecieron. Now, this is very important because the Bible does teach that believers who accept Jesus and believe on Him have an eternity that is secure. Your eternity is secure if you believe in Jesus Y esto Christ. es muy importante porque la Biblia nos dice que si uno cree en el Señor Jesucristo, su salvación eterna va a estar asegurada. However, Sin embargo, it also warns us of the dangers of disobedience. también nos advierte de los peligros de And la the desobediencia possibility of being able to turn away from our faith and leave our faith. y de la posibilidad de dejar nuestra fe, de alejarnos de nuestra fe. And building on that, the angels who sinned in heaven, verse 6. Y construyendo todavía, o sea, completando este pensamiento, habla de los ángeles que estuvieron en el cielo. Jude describes them as angels. They did not keep their proper domain,
And they left their own habitation, they left their own place. Judas los describe como ángeles que no guardaron su dignidad y que abandonaron su propia morada, o sea, abandonaron sus lugares. Now, there's not much written in Scripture about this event. De este evento no hay mucho escrito en la Escritura. 2 Peter Segunda de Pedro 2, verse 4. 2:4. Peter says only that these angels in heaven, they sinned. Pedro nos dice que estos ángeles del cielo pecaron. In reference, or in Revelation, it talks about that Satan, when he fell from heaven, took 1/3 of the angels with him. Y en Apocalipsis nos dice que cuando Satanás cayó, se llevó con él a una tercera parte de los ángeles. They left their estate in heaven to follow Lucifer into hell. Ellos dejaron sus lugares en el cielo para seguir a Luzbel y cayeron con él. Even if the angels sin Si los ángeles pecaron and are cast into hell, y fueron echados al infierno, likewise also those who are deceived or sin in the church and depart from the path of righteousness, de igual manera nosotros si pecamos y abandonamos el camino de la justicia, very clearly in verse 6 here it says they have reserved a place in everlasting chains under darkness, under judgment of that great day. claramente dice en el versículo 6, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Just as he has a place for the angels who sin, he also has a place for those who are wicked and unbelievers. Así como Dios tiene un lugar para los ángeles que pecaron, así también tiene un lugar para los que abandonan la fe y pecan. Next we look at Sodom and Gomorrah. Y luego tenemos a Sodoma y Gomorra. Verse 7. Versículo 7. Sodom and Gomorrah and the cities about them, they gave themselves over to fornication, and they went after strange flesh, and therefore they are an example of suffering the vengeance of eternal fire. This is verse 7. Versículo 7. Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas que fornicaron y fueron en pos de vicios en contra de naturaleza, y entonces fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. Now we know the story of Sodom and Gomorrah, of course. Conocemos ya la historia de Sodoma y In Gomorra. Genesis 19, En Génesis also 19 Genesis 18, we won't read it for y the sake of Génesis time. 18, But it says that their sin was very grievous to the Lord. It grieved him. dice que el pecado de ellos puso mucho dolor en el Señor, lo molestó demasiado, You know, they gave themselves over to fornication and impurity, porque se entregaron a la fornicación y a la impureza going after strange flesh. y se fueron en pos de And you cosas think of how they extrañas. interacted with Lot and with his guests and how they treated them and what they wanted to do to them and what they did to his daughters. Y cuando vemos cómo trataron a Lot y qué querían hacer con los ángeles que habían llegado y cómo fue con sus hijas. So therefore, Sodom and Gomorrah are examples, Por lo tanto, Sodoma y Gomorra son ejemplos suffering of an example of suffering the vengeance of eternal fire. de un ejemplo del sufrimiento del fuego eterno. You know, God is a God of love, Dios es un Dios de amor. and He loves us, Él nos ama. and He loves humanity. He loves the world. Él He loves ama us. a la humanidad. Él ama el mundo. However, He also is a God of judgment. Sin embargo, también es un And Dios de juicio. Those who choose their own way Y los que escogen Those su who- propio camino, are not obedient to Him. los que no obedecen a Those Dios, who follow the devil los que siguen al diablo, will take part in the same judgment. van a tener parte del mismo juicio. So He gives the purpose in the first 4 verses, Así que en los primeros 4 versículos Él da el propósito and then He reminds us what happens y luego nos recuerda qué le sucede to those who choose wickedness over righteousness. a los que escogen la maldad en vez de la And He gives justicia. 3 very clear examples Y nos da 3 ejemplos muy of claros those who were disobedient in the wilderness, de los que fueron desobedientes en el desierto, the angels in heaven who were cast out, los ángeles del cielo que fueron echados and Sodom and Gomorrah. y Sodoma y as well. Gomorra.
Now, after, he continues to talk and describe in verses 8 through 13. Y luego él continúa describiendo desde el versículo 8 al 13. He gives some descriptions of false teachers. Él da una descripción de los falsos So maestros. he's got a very simple message here. El mensaje de Judas es muy simple. He's warning against false teachers. Él está advirtiendo He's de los falsos maestros. He's warning us to contend against them, Nos advierte de que debemos contender en contra de ellos, contend for the faith. contender por la fe. He's also showing us what happens to those who follow these false teachers. Y también nos muestra qué es lo que sucede con los que siguen a los falsos And now in maestros. verses 8 through 13, Y ahora de los versículos 8 al 13 he's going to describe what they look like or how they act. nos va a describir cómo son ellos y cómo actúan. Looking at let's read verse 8. Leamos el versículo 8. 8 through 11 actually. Del 8 al 11 vamos a leer. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por él, por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. He summarizes all of it in verse 8 En el versículo 8 él hace un resumen de esto. by saying they defile the flesh, Cuando dice, mancillan la carne, they reject authority or dominion, it says, rechazan la autoridad o el and dominio speak evil against authorities. y blasfeman o hablan mal en contra de las potestades A superiores. summary of these false teachers: Un resumen de estos falsos they maestros bring a defilement to the flesh, es que mancillan, o sea, contaminan la they carne despise authority, y rechazan, desprecian la autoridad and they speak evil against authority. y hablan mal en contra de la autoridad. You can tell a lot about a person Uno puede saber mucho de una persona based on how they interact with their authority figures. basándose en cómo actúan con las figuras de You can autoridad. tell a lot about a person Uno puede saber mucho de las personas de esta manera, based on how they interact with their authorities. basándonos en cómo interactúan con sus autoridades. And I say that by even meaning you could even their bosses at work. Y me refiero incluso a sus jefes en el trabajo. How they interact with authority figures like police officers and so forth. Cómo interactúan con figuras de autoridad, como por ejemplo un oficial de policía. Speaking evil against government officials and saying, negative things. Hablan mal en contra de los oficiales del gobierno y dicen cosas negativas de ellos. God's very clear. God's word is very clear Y la palabra de Dios es muy clara, that we are supposed to respect our authorities. que debemos respetar a nuestras autoridades. It's an evil thing to speak against an authority figure Está mal hablar en contra de and to una figura say de autoridad evil things about them. y decir cosas malas de ellos. And God's word is very clear about that. La palabra de Dios es muy clara. And to illustrate this, he gives an example of Michael in verse 9 and 10. Y para ilustrar esto, in él verse nos, 9, nos sorry. da una palabra de el arcángel Miguel, versículos 9 y 10. When Michael and the devil, he gives an example here of them contending over the body of Moses. Miguel y el diablo pone aquí el ejemplo de que ellos estaban disputando por el cuerpo de Moisés. Now here is Michael the archangel. Este es Miguel el arcángel. He's contending with the devil here, and rather than speak against Satan or say anything to him, Él está contendiendo con el diablo y en vez de hablarle mal, en vez de Or decirle speak- algo malo or speak evil words about her, speak words about him or say anything to him,
o decir cosas malas acerca de él o decirle a él algo malo. All he says is, "The Lord rebuke you." Lo único que Miguel hace es decir, Jehová o el Señor te reprenda. The Lord rebuke you. El Señor te reprenda. It's a foolish thing to speak evil of those in authority. Es una tontería hablar mal de los que están en autoridad. The Lord who raises one up and brings another down. Porque es el Señor quien levanta a uno, pero pone a otro abajo. And ultimately, God gives us authorities after what our desires are. Y al final Dios nos pone las autoridades conforme a nuestro corazón, a nuestros deseos. He gives the people authority based on what the desires of their hearts are. Pone la autoridad en el pueblo conforme a los deseos del pueblo. Look at verse 10 and 11. Y en los versículos 10 y 11, Yes, please. pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. He's saying here, you're speaking evil about things you don't even understand. Dice aquí que ellos están hablando mal, están blasfemando incluso de cosas que ni conocen. If you look for a parallel verse, you could also look at 2 Peter chapter 2 and verse 12. En 2 de Pedro 2:12 tenemos un versículo paralelo. And he says, you're speaking evil of things that you understand not. Dice aquí, pero estos hablando mal de cosas que no entienden. And you will perish in your own corruption. Perecerán en su propia perdición. And he says, he's got three things here: the way of Cain, the error of Balaam, and the rebellion of Korah. Y aquí tiene tres cosas nuevamente. Tiene el camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré. Now, what was Cain's problem? Going in the way of Cain. What was his issue? What was Siguiendo el camino de Caín, ¿qué había malo en He Caín? did not have any respect for the things of heaven. Caín no respetaba He did not las cosas celestiales. Have any reverence for God's ways. No tenía reverencia por los caminos He de Dios. offered an offering from the ground, Él ofreció una ofrenda de la tierra which was cursed. y la tierra estaba maldita. God said the ground is cursed for your sake. Dios le dijo a Adán, maldita sea la tierra por amor a ti, por causa tuya. And yet Cain thought it was appropriate to offer an offering from the ground, the fruits of the land, which was cursed. Y Caín pensó que era bueno ofrecer una ofrenda al Señor del fruto de la tierra que había sido maldecida. Let's read Hebrews 11 verse 4. Leamos Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Cain did not act out of faith. Caín no actuó con fe. His offering was evil Su ofrenda fue mala, because he was offering that which was cursed. porque ofreció algo que estaba maldito. Let's also look at 1 John chapter 3 and verse 12. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. All of Cain's works were evil. Todas las obras de Caín eran malas. All of his works were evil. Todas sus obras eran So malas. these false teachers, Así que estos falsos they maestros, teach you to speak against authority figures. ellos enseñan a hablar mal de las autoridades. He says doing this is causing you are following after what Cain did.
Y Judas les dice, al hacer esto, les están enseñando a seguir el camino de you're Caín. going in the way of Cain. Están yendo por el camino de Caín. Evil works not birthed from faith. Obras malas, obras que no nacieron de la fe. Now he also says you're running after the error of Balaam. También dice que se lanzan por lucro en el error de Balaam. What was Balaam's problem? ¿Cuál fue el problema de Balaam? What was Balaam's problem? ¿Cuál fue su problema? He wanted money, didn't he? Él quería dinero, ¿verdad? He wanted the reward from Balak the king. Él quería la recompensa o la paga que Balac, el rey, le iba a dar. 2 Peter 2:15 Segunda de Pedro 2:15 and 16. y 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Says he loved the wages of unrighteousness. Dice que él amó el premio o la paga de la maldad. He loved the ways of wages of righteousness. Él amó la paga o el premio de la maldad. Now look also at Revelation chapter 2 verse 14. Vamos ahora a Apocalipsis 2:14. Yes, please. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. He loved the wages of unrighteousness. Él amaba la paga de la impiedad. He told Balak exactly what would cause Israel to fall. Y le dijo a Balac exactamente lo que iba a hacer He said- que los hijos de Israel he said, pecaran y cayeran. Let your women go and intermarry with the children of Israel. Le dijo a Balac, deja que tus mujeres vayan y se junten y se casen con los hijos de Israel, And they will lead them into idolatry, porque de esta manera los van a llevar a la which idolatría. will then cause the Lord to be displeased with them. Y esto va a hacer que en el futuro Dios se desagrade de ellos. Balaam, who himself was an Israelite, Balaam era un israelita helped the enemy bring judgment from the Lord on Israel. y él ayudó al enemigo para que Dios trajera juicios sobre el pueblo de Israel. And also finally they perished in the way of rebellion of Korah. Y al finalmente en el versículo 11 dice, y perecieron en la contradicción de Coré. What was the rebellion of Korah? ¿Cuál fue la rebelión de Coré? This rebellion was against Moses and Aaron, wasn't it? Esta rebelión fue en contra de Moisés y Aarón. ¿Se acuerdan? They spoke against Moses. Ellos hablaron en contra de They spoke Moisés, against Aaron hablaron en contra de Aarón, and Korah and his two friends Dathan and Abiram y Coré y sus dos amigos Datán y Abiram. led a great rebellion against Moses. Ellos todos guiaron, lideraron una gran rebelión en contra de Moisés y de And what Aarón. happened? ¿Y qué pasó? The earth opened up and swallowed them, right? They went straight to hell, didn't they? La tierra se abrió y se los tragó a todos directo al infierno. That ¿Se acuerdan? rebellion, while it was against Moses, was ultimately against God, because God is the one who put Moses in the place. Porque esta rebelión contra Moisés era en realidad una rebelión en contra de Dios, So- porque había sido Dios quien había puesto a Moisés en su puesto. This is how God views people who speak against authorities, De esta manera es como Dios ve a la gente que habla en contra de la autoridad, who rise up with contention que se levantan con contienda and lead people in the church against their leaders. y llevan a la gente de la iglesia a que se pongan en contra de sus He says líderes. they're like Cain, they're like Balaam, they're like Korah. Dice que son como Caín, que son como Balaam, que son como Coré. Should be very careful about how we speak about other people, Debemos tener mucho cuidado de cómo hablamos de otras personas, especially those who are in authority. especialmente de aquellos que están en autoridad. This, of course, means your pastors,
Esto, por supuesto, significa tu pastor, but it also means authority figures in your life. pero también las autoridades, las figuras de autoridad en tu vida. Government officials, presidents, so forth. Gente en el gobierno, presidente, etcétera. You don't have to agree with everything they say. No tienes que estar de acuerdo con todo lo que digan. You don't have to support all of their agenda, Y no tienes que respaldar y estar de acuerdo con la agenda que ellos tengan. but you do have to respect the office. Pero sí tienes que respetar su oficio, And su trabajo. you should pray that God would give them wisdom to lead. Y, to lead. y deberíamos orar para que Dios les dé sabiduría, The para Lord- que sean buenos guías. The Lord really dealt with me on this at my job. El Señor trató con este tema en mi vida, en mi trabajo. Many years ago, before I moved to Florida, Hace muchos años, antes de que yo me mudara a la I Florida, had several bosses tenía varios jefes who were very wicked men. que eran hombres muy malvados, Very, very wicked. muy malvados. Openly mocking me for being a Christian and a pastor. It was very difficult. Se burlaban abiertamente de mí porque yo era cristiano y porque era pastor, And I would get very upset. y yo me molestaba I mucho, would get frustrated, me frustraba, and I would often want to argue with them or contend with them. y a menudo yo quería discutir con ellos y contender con ellos, But the Lord would not let me. pero el Señor no me dejaba, He would not let me speak no me against dejaba them. hablar en contra de ellos. And it got to the point where I would even meditate on it in my spirit and be very upset and wish things mentally that I shouldn't Y- even have thoughts that I shouldn't have. Y llegué al punto en el que yo me quedaba meditando y pensando en las cosas que ellos hacían, y en mi mente me ponía muy enojado y empezaba a pensar qué tenía que hacer y qué tenía que decirles. He said, the Lord told me, he said, I gave you this job Y entonces el Señor me dijo, yo te di este trabajo and I gave you this boss. y yo te di este jefe. Are you upset with me? ¿Estás molesto conmigo? No, Señor, I'm not upset with you. No, Señor, yo no estoy enojado contigo. He goes, then you shouldn't say anything about them Bueno, entonces deja de decir cosas en contra de ellos, because I put them there. porque yo los puse ahí. And I said, wow, it was eye-opening for me. Y esto me abrió los ojos. Because in a very real way, I really was not, I was right, they were wrong. Porque en una forma muy real, yo estaba en lo correcto y ellos And no. God says you can't say anything. Pero Dios me dijo, no puedes decir nada. He says you be thankful that you have this job. Tienes que estar agradecido de tener este trabajo. You be thankful that this boss is here to work something in you. Y tienes que estar agradecido de que este jefe está aquí haciendo una obra en He ti. says you can't speak anything against them. No puedes decir nada en contra de él. And I said, okay, Lord. Y yo le dije, muy bien, I Señor. wanted to be obedient. Yo quería ser obediente. All right? The same thing. Lo God mismo. places authorities over us for a reason. Dios pone autoridades sobre nosotros por una razón. Now look at verses 12 through 15. Well, Ahora, look at verse 12. First of all. Leamos el versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Also verse 13. Y el 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. He's referencing Cain, Balaam, and Korah here, Él está haciendo referencia a Caín, Balaam y Coré, saying that they are spots in their feasts of love. diciendo que son manchas en vuestros ágapes. Estas ágapes son las reuniones de amor, They served themselves only without fear. que se sirven a sí mismos sin que les moleste. And he's saying, of course, those who follow their way are just like this. Y dice aquí que los que los siguen a ellos son igual a ellos. They only care for themselves. Lo único que les importa son ellos mismos. They take advantage of other people, Se aprovechan de otros and they do not care about their benefit at all. y no les importan. He says they're like clouds without water. Dice que son como nubes sin agua.
A cloud, what is a cloud without rain? ¿Qué es una nube sin lluvia? What is a cloud without rain? ¿Qué es una nube sin lluvia? What does that mean? What do you think that means spiritually? ¿Qué significa esto espiritualmente? Well, no, without word, sure. Sin palabra, But sí. if you're in the middle of a drought Pero si estás en una sequía and you see a cloud y ves una nube and you are a farmer y eres un granjero and you're like, oh, good Lord, we need rain. y dices, ay, gracias Señor, necesitamos lluvia. And you see the cloud, Y ves la nube, but no rain comes. pero no llueve. He's saying these people who spread false things, they speak against authority, they are apostates in the church. Dice que estas personas que son falsas y que enseñan mal y que enseñan apostasía en la iglesia, Many times to get people to listen to them, muchas veces para lograr que la gente los oiga, they'll offer promises of blessings. ofrecen promesas, They're like bendiciones. the cloud offering the promise of rain, Es como la nube que ofrece una promesa de lluvia, but no rain ever comes. pero nunca llueve. They make many promises, Ellos hacen muchas but promesas, they never fulfill any of those promises. pero no cumplen esas promesas. He says they're like trees without fruit, Dice que son como árboles otoñales sin fruto, raging waves of the sea, como fieras ondas del mar, or shooting stars that shine for a moment but fall away into darkness o forever. estrellas errantes para las cuales está reservada la oscuridad. These people who are deceivers in the church, Estas personas que son engañadores en la iglesia, they make promises. hacen promesas, They shine brightly for a moment and then flicker away. brillan durante un momento pero después se apagan. Such a very vivid description of what these people are like. Es una descripción muy vívida de cómo son estas personas. And if you've ever experienced what it's like to have this happen in your church, Y si alguna vez has experimentado esto en tu iglesia, it's very similar. es muy similar. Someone comes in, Viene alguien, they look like a sheep, se ve como oveja, and they start talking to people, comienza a hablarle a la they gente, start making promises, comienzan a hacer they promesas, start saying things that are subtly against what the pastor is saying. comienzan a decir cosas sutiles en contra de lo que el pastor está diciendo. Oh, if you come with me, I'll make you my assistant pastor. Pero si te vienes conmigo, vas a ser mi Or copastor. if you come with me, I'll make you my director of worship and praise and worship. Pero si te vienes conmigo, tú vas a ser el director de alabanza. Or wow, or all kinds of other things, right? Muchas cosas To get people to come away from the church. para sacar a la gente de la iglesia. And they are ultimately, their judgment is coming here in verses 14 and 15. Y en los versículos 14 y 15 vemos el juicio de ellos. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. He said that God is coming to Dice, judge. Dios viene a juzgar. God is coming to judge. Dios ultimately. viene a juzgar al And final. if you look at verse 16 as well, Y también en el versículo 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. they're speaking, they're murmuring, they're complaining, they're walking after their own desires, their own flesh, Murmuran, se quejan, andan según sus deseos, and they're trying to infiltrate the church. tratando de infiltrarse a la iglesia. And ultimately they will be judged. Pero al final van a ser juzgados. So Jude is very vividly explaining not only what happens when they come in, but Y- also what to look for in the people who are doing it. Y Judas The explica deceiving. en una forma muy vívida cómo son cuando entran y qué es lo que quieren hacer, cuáles son sus propósitos y qué va a pasar al final. Another verse we could look at to help describe is verse 19. Otro versículo que podemos
ver para ayudarnos en esta descripción es el 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. They walk their own way, they walk after their own lusts, after we see in verse 16. And it also says that they are not of the same spirit. They are sensual, they're causing division. Son, como vimos en el 16, son murmuradores, andan en sus propios deseos, pero además causan divisiones y no tienen el Espíritu. So now he's described them, and now he's going to talk about how to defend against them. Él los está describiendo, pero ahora nos va a decir cómo podemos defendernos en contra de ellos. Let's look at Defendernos de ellos. Let's read verses 17 through 23. Leamos del versículo 17 al 23. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos 21, 22, and 23, please. algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. He gives the key to overcoming this deception, or being preserved from the deception. Aquí nos da la clave para que seamos guardados de este engaño. He says, build yourselves up. Dice, edifíquense. Build up yourselves. Edifíquense ustedes mismos. Pray in the Holy Spirit. Oren en el Espíritu Santo. He's giving the responsibility is ours. Él nos está diciendo que la responsabilidad es nuestra. To make sure that we're preserved from deception. Para asegurarnos que seamos guardados del We engaño. have a certain amount of personal responsibility. Tenemos una responsabilidad personal en esto. Verse 21, he says, keep yourselves in the love of God. En el 21 dice, conservaos en el amor de In verse Dios. 20, he says, build yourselves up in the faith. Y en el 20 dice, edifíquense en la fe. It's not just enough to lay down our lives or to gain knowledge or understanding, No es suficiente poner nuestra vida o ganar entendimiento o conocimiento, but we also have to grow in grace and in knowledge and in understanding. sino que también tenemos que crecer en gracia y en entendimiento y en We conocimiento. also have to grow in the faith, Tenemos que crecer en la fe, to mature, madurar to go deeper into God's Word. y profundizar en la palabra de And Dios. that's why you all are here. Y por eso es que todos ustedes To están grow aquí, in the faith, to grow in knowledge, to grow para in crecer understanding. en la fe, en conocimiento, en entendimiento. All right? That's what we are here for. Por eso estamos aquí. He also says to pray in the Holy Spirit. También dice que debemos orar en el Espíritu Santo. When you read God's Word, a complement to reading God's Word is to pray in the Holy Spirit. Cuando nosotros leemos la palabra, un complemento es también orar en el Espíritu. To pray and let the Holy Spirit guide us in our knowledge and our understanding. Orar y permitir que el Espíritu Santo nos guíe para tener entendimiento y conocimiento. To allow the Holy Spirit to guide us. Permitirle al Espíritu To Santo keep guiarnos ourselves in the love of God. para que seamos guardados en el amor de Dios. Keeping the Ten Commandments, of course, is one of the keys to abiding in God's love. Guardar los 10 mandamientos, por supuesto, es una de las claves para ser guardados. He said, if you love me, you will keep my commandments, Porque right? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. But it's much more than just that. Pero es mucho más que solo It's eso. growing in that knowledge of His Word. Es crecer en el conocimiento de su palabra. Growing in understanding how important it is Crecer en entender cuán to importante es follow after Him. seguirlo. And then also looking for mercy. Y también buscar, procurar misericordia. As we've already mentioned the importance of mercy in the book of James as well, but mercy, Como ya vimos la importancia de la misericordia en el libro de Santiago. showing mercy wherever we go. Mostrar misericordia por donde quiera que vayamos. Also compassion, verse 22. El versículo 22 también nos habla de la compasión. Showing compassion.
And then- mostrarles compasión. and having the fear of the Lord, verse 23. Y en el versículo 23, tener el temor de Jehová. So many of the keys to defending ourselves against deception Así que muchas de las claves para defendernos del engaño build yourself up in the faith, son edificarnos en la fe, pray in the Holy Spirit, orar en el Espíritu Santo, keep yourselves in the love of God, guardarnos en el amor de Dios, look for mercy, procurar misericordia, have compassion, tener compasión and have the fear of the Lord. y tener el temor de Jehová. You do these things Si hacemos estas cosas, and you won't be deceived. no seremos Those engañados. who begin to slip away, those who begin to show weakness and so forth, Los que comenzaron a desviarse, los que comenzaron a debilitarse, are often those who are able, the enemy is able to get doubt and questioning into their spirit. a menudo fueron aquellos a quienes Satanás les pudo sembrar duda y comenzaron a cuestionarse y a So dudar. the key for us is to make sure that we are growing and maturing. Así que la clave para nosotros es asegurarnos que estamos creciendo y madurando. Finally, he closes in verses 24 and 25. Y finalmente él termina en los versículos 24 y 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. He closes out Él termina by giving us this word of encouragement, dándonos esta palabra de ánimo, and he says, He is able. diciéndonos, Él puede. He is able to keep you from falling. Él puede guardarnos sin Do you caída. believe that? ¿Crees esto? He is able to keep you Él from falling. puede guardarnos sin And caída. present you faultless before his Father. Y Él puede presentarnos sin mancha delante de su He is Padre. able Él puede hacerlo. to keep you from falling. Él puede guardarte para Whenever que I no teach on caigas. the second coming and talk about deception that is coming, Cuando yo enseño acerca de la segunda venida y tengo que hablar del engaño que viene, people come up to me and they say, I'm so afraid of being deceived. la gente se me acerca y me dice, ay, yo tengo mucho miedo de que me engañen. I'm scared that I'm going to be deceived and turn away. Me da miedo de que yo sea engañado y me aparte del Señor. And my answer to them Y lo que yo les respondo, is good. yo les digo, qué bueno. I'm glad you're afraid of being deceived. Qué bueno que tengas miedo a ser I'm engañado. glad you don't want the enemy to sneak in and turn you away. Estoy feliz de que tengas miedo de que el enemigo te pueda robar. That means you will do everything you need to do to be in God's word, to grow in his understanding, to Eso grow in significa knowledge. que tú vas a hacer todo lo que tengas que hacer para mantenerte en la palabra de Dios, para crecer en conocimiento, para crecer en sabiduría. And he will keep you from falling. Y Él te va a guardar He is sin able. caída, porque Él puede And he hacerlo. will complete the work that he started in you Y Él va a completar, va a terminar esa obra que and comenzó en present ti. you faultless Y before te his va a Father. presentar sin mancha. The moment you lose that fear, En el momento en que pierdas ese temor, that's when you have a problem. ahí es cuando tienes un problema. When you think, I don't have to worry about being deceived anymore, Cuando pienses, ay no, yo no tengo miedo de que me engañen. that's when you have a problem. Allí viene el problema. So if you're concerned about deception, Así que si tú estás preocupado por I say- el engaño, I say hallelujah. yo te digo aleluya, I say praise the Lord, alabado sea el Señor, because that's the attitude you need porque esa es la actitud que necesitas to continue to grow and mature, para continuar creciendo y to madurando, continue to dig into God's word para continuar profundizando en la palabra de Dios and learn and understand the truth. y para que aprendas y entiendas la verdad. You will know the truth, Y entonces vas a conocer la verdad and the truth will keep you free. y la verdad te hará libre, Amén. te mantendrá libre. Amen. I pray this class was a blessing to you. Amén. Yo oro para que esta clase sea una bendición para ustedes. It's been a privilege to be with you Ha once sido un again. gran privilegio estar con ustedes It's been a nuevamente privilege to share with you, y and compartir con ustedes. I pray that this work, this class will be something that you'll have in your spirits for a very long time. Y Forever. oro para que esta clase sea una clase que se mantenga en el espíritu de ustedes mucho tiempo.